resucitó, Señor, resucitó mi esperanza. Brille tu lámpara, brille, oh puerta tu llama. Vencen tus lágrimas al contemplar su mirada. Resucitó, resucitó mi Señor, resucitó mi esperanza. Canten los ángeles al que alegró la mañana, suene la música. Sí, ya está la hora. Ok. A continuación, Radio María presenta El Gozo del Evangelio, programa producido y dirigido por la Oficina de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Le invitamos a escuchar y participar. Anunciaremos con nuestra vida y nuestra palabra a Jesucristo. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas que nos escuchan por medio de esta señal de Radio María. Muy bienvenidos a este su programa, El Gozo del Evangelio, conducido por la Oficina de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Qué bueno que están con nosotros el día de hoy, conducido por su servidor, Juan Carlos Moreno. Nos rotamos junto con mis compañeros Adrián Herrera y Gerardo Lalo Salazar. El día de hoy vamos a hablar, estamos aún en este gran gozo de la Pascua, vamos a considerar el mensaje de la resurrección de Jesucristo que nos dejó la catequesis del Papa Francisco. Pero antes de eso vamos a entrar en oración como es debido en todo lo que hacemos. Nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos le contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pero no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían
que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Este comentario a las lecturas de hoy nos lo ofrece el hermano Eguione Nogueira. Él nos cuenta, en el mar de Galilea se hace escenario de esta última aparición de Jesús a sus discípulos en el Evangelio de San Juan. Como en otras de las apariciones, es común que Jesús sea reconocido, identificado, cuando expresa por estos gestos de acogida, por la calidez de su palabra y la mesa compartida, su conducta amorosa con los discípulos. La iniciativa es suya. La cita se da en el mismo lugar donde los discípulos dejaron sus redes y le siguieron. Es un volver a la experiencia del amor primero, hacia aquel momento que supuso un cambio radical en la vida de aquellos pescadores de Galilea. La experiencia pascual está estrechamente relacionada a este volver a los orígenes. Es allí donde Jesús quiere encontrarnos, en nuestra vida cotidiana, en nuestros quehaceres, en la normalidad de la vida. Él desea transformar la rutina de nuestra existencia en verdaderos sacramentos de su presencia. Aunque la Eucaristía es el momento privilegiado de encuentro de la comunidad con el Señor que la reúne, también podemos hacer de nuestras actividades momentos sacramentales, donde la novedad del encuentro con Jesús vence nuestro cansancio y nuestro desánimo. Salir a pescar de noche equivale a no tener presente al Señor, a realizar la actividad al modo humano, creyendo en nuestras propias fuerzas. La noche infructuosa simboliza la ausencia de Jesús. La pesca de Pedro y de los otros discípulos cambia radicalmente cuando amanece el día y Jesús se hace presente. Esta mañana nos recuerda el momento de la resurrección. Con eso Juan nos enseña que la misión tiene que estar ungida por la resurrección. No basta nuestra iniciativa, no es suficiente el uso de los mejores recursos si no contamos con la presencia de Jesús. Muchas actividades pastorales y misioneras resultan infructíferas porque se planea todo, pero falta lo esencial, la presencia de Jesús que confirma la misión. Pidamos al Señor la gracia de esperar en Él, especialmente cuando las noches de nuestra existencia nos hagan desanimar. Pidámosle que nos enseñe a confiar en su palabra y que nos libere de nuestra autosuficiencia. Reflexión del hermano franciscano Eguione Nogueira. Quédate con nosotros, hermano y hermana que escucha este programa, y ya regresamos después de esta pausa musical. Comenzaste a hacerte pan en Belén, sol pequeñito en nuestra noche. Aprendiste en Nazaret de ellos dos, el gesto manso de la entrega. Dile que en Jerusalén te abrazaste de una vez a las cosas de tu Padre. Debe tu cuerpo crecer para poderse ofrecer como para nuestro hambre. Mi cuerpo es esto, Soy yo. mi sangre es esta, Soy yo. que por
luz aún sobraba. Se mostró tu intimidad. Eres pan que solo vive por donarse. Noche de Jerusalén, Cristo Padre, entrégate. Eres tú nuestro Cordero. Cena, huerto, beso y cruz, y tu entrega, pan Jesús, fue más fuerte que el madero. Mi cuerpo es esto, soy yo. Mi sangre es esta, soy yo. Que por ustedes soy. Coman y beban, soy yo. Crean y vivan, soy yo. Que para siempre soy. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este su programa, El Gozo del Evangelio, producido y conducido por la Oficina de Evangelización y Catequesis en la Arquidiócesis de Galveston, Houston. El día de hoy con un muy buen tema, seguimos en el gozo pascual de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y quería compartir el mensaje pascual del Papa Francisco que nos dio en su catequesis, no sin antes compartirles los números de teléfono a marcar si quieren llamarnos, darnos su testimonio, su vivencia, cómo están ustedes viviendo esta Pascua. Número a marcar en el área de Houston, 713-939-0270, libre de costo, 1866-880-7136. Y la realidad es que hay que recordar, que no se nos olvide, que esta fiesta es la fiesta más grande que tenemos nosotros los católicos. Es la primera fiesta del calendario litúrgico, más grande que ninguna otra, ni siquiera Navidad, que pasa siendo en realidad la segunda fiesta más importante. No, la Pascua, la Resurrección, es la fiesta más grande. Y por ende, no es una fiesta que se experimente, que se viva únicamente en un solo día. Eso no es posible. Es tan grande que se requiere un periodo de tiempo para reflejar, para experimentar, para saborear esta alegría. Y en realidad la temporada pascual pues son los 50 días que dura de aquí hasta culminar con esa otra fiesta grande también de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, derramando la plenitud de sus dones. Entonces, todo este tiempo no podemos dejar pasar por alto. No ha terminado la Pascua, así como les recordamos siempre a los hermanos y hermanas cuando viene la época de Navidad, que la Navidad no dura solamente un día y que el día 26 de diciembre ya se hacen a un lado los arbolitos y las decoraciones. No, así también la Pascua hay que vivirla por toda su temporada, esa gran alegría, ese gran gozo, ese regocijo de que nuestro Señor Jesucristo está vivo, ha resucitado, ha vencido la muerte, ha vencido el pecado y nos ha dado la salvación. Entonces por eso hay que tener bien presente y vivir esta alegría durante estos 50 días que dura la Pascua. Y bien, para comenzar, nos dice el Papa Francisco en su mensaje de Pascua. Él comienza hablándonos de cómo nos va a hablar en esta catequesis de Cristo resucitado, nuestra esperanza, como lo presenta San Pablo en la primera carta a los Corintios. Y yo quisiera entrar aquí y leer a lo que se refiere el Papa Francisco para saber de su catequesis lo que él está mencionando, porque él no lo menciona en su catequesis, pero aquí nosotros lo podemos hacer. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15 sobre todo, dice así San Pablo: les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, que han recibido y en el cual permanecen firmes, por el cual son salvados, si lo guardan tal como se los prediqué. Si no, habrían creído en vano. Porque les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras,
que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía viven la mayor parte, y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Y en el último término se me apareció también a mí, que soy como un aborto. Pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre apóstol, por haber perseguido a la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí, antes bien, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos, esto es lo que han creído. Ahora bien, si se predica que Jesús, que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos de ustedes que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también su fe. Y quedamos como testigos falsos de Dios, porque hemos atestiguado contra Dios que resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, su fe es vana. Están todavía en sus pecados. Por tanto, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solamente por esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los hombres más dignos de compasión. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que murieron. Porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que por Adán mueren todos, así también todos revivirán por Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto es lo que tiene en mente el Papa en su predicación. Y antes de continuar con el mensaje que nos da el Papa Francisco, quisiera apuntar hacia algunas cosas centrales de este pasaje de San Pablo. Fíjate bien cómo nos dice San Pablo. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio según San Pablo? Es muy importante. Nos dice San Pablo que el mensaje, lo que él predica, es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio, la buena nueva que San Pablo predica. Y esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Yo, cada vez que tengo la oportunidad de estar con grupos de adultos en alguna enseñanza, en alguna prédica, tomo el tiempo, trato la manera de buscar que entre esta pregunta. Les pregunto, ¿cuál creen ustedes? ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es la buena nueva que nosotros predicamos? Y muchas veces no sabemos articular. Es algo que claro, lo sabemos, pero no lo tenemos tan presente en el corazón como para poder articularlo, como para poder invitar a alguien a esta fe en Cristo. Entonces es muy importante saber cuál es esta buena nueva, que Dios existe, que Dios nos ama, que Dios ha mandado a su Hijo Jesucristo para salvarnos, y nos ha salvado de la muerte y del pecado en la crucifixión. Y la resurrección, obviamente, como vamos a hablar, es el sello de esta obra, es el sello del Padre, de su satisfacción con el Hijo. Muy importante que tengamos este mensaje tan central de nuestra fe muy, muy dentro de nuestro corazón. Otra cosa que es muy central de este pasaje que les leí del capítulo 15 de Pablo que habla a los Corintios. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, hermano y hermana, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿De qué se trata la iglesia? Pues dejaría de ser lo que es, sería más bien como un club social, donde nos reunimos,
donde quizás hacemos buenas cosas, ¿verdad? Buenas obras, pero no sería lo que es, no sería esa barca de salvación, no sería ese instrumento que nos lleva al cielo, no sería ese sacramento de la presencia de Jesucristo en la tierra. Por eso la resurrección es central para nosotros. Y esta centralidad, esta fe en la resurrección nos debe dar esperanza. Una esperanza como la que mostraron esos 7 hermanos que vemos en el segundo libro de los Macabeos, que iban a su muerte. Pero ellos decían: el Rey del universo nos elevará a una eterna renovación de la vida, porque hemos muerto por sus leyes. Ellos tenían esa fe de que sirviendo a Dios, viviendo de acuerdo a su ley, iban a vivir una nueva vida. Esa muerte no era el final de su existencia, sino que ellos iban a ir a una nueva forma de vida. Y hay que recordar también la importancia de la resurrección para nosotros, porque la resurrección de Jesucristo anticipa ya nuestra propia resurrección al final de los tiempos, como nosotros expresamos en fe cada domingo cuando oramos las palabras del credo niceno. Decimos: espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Por eso, para nosotros los cristianos, la muerte no es el fin, sino el inicio de una nueva vida. Por eso es tan importante para nosotros. La resurrección nos da la seguridad en fe de lo que predicó Jesús es verdadero, que Jesús era quien dijo que era. Muchas gentes el día de hoy piensan que, bueno, sí, les gusta el mensaje de Jesús. Dice: sí, fue un buen hombre, hizo buenas cosas, ¿verdad? Está bien su mensaje, pero en realidad hay que elegir. ¿Jesús era Dios o era alguien un tanto descabellado? Porque él decía que yo y el Padre somos uno. Entonces hay que hacer la decisión. Vamos a creer en Jesús y tenemos todas las pruebas. Tenemos la tumba vacía. Tenemos esos lienzos acomodados. Tenemos el testimonio de las mujeres, el testimonio de los discípulos, de que Jesús ha resucitado. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Vamos a tomar otro breve descanso musical. Quédate con nosotros que ya regresamos. Necesito tanto de tu amor. Necesito fin tocarte, aunque sea solamente en el borde de tu manto y en el medio de la
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este tu programa, El Gozo del Evangelio. Te saluda Juan Carlos Moreno, transmitiendo desde Houston, Texas, en este programa producido y conducido por la Oficina de Evangelización y Catequesis en la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Si gustas compartir con nosotros este día, estamos hablando de la catequesis del Papa Francisco sobre la Pascua, sobre la resurrección. El teléfono a llamar es el 713-939-0270, libre de costo, 1866-880-7136. Continuamos con el mensaje que nos enseña el Papa Francisco. Nos dice: el apóstol quiere resolver una problemática que seguramente en la comunidad de Corintio estaba al centro de las discusiones. La resurrección es el último argumento afrontado en la carta, pero probablemente, en orden de importancia, es el primero. De hecho, todo se apoya en este presupuesto. Hablando a los cristianos, Pablo parte de un dato indudable, que no es el éxito de una reflexión de algún hombre sabio, sino un hecho, un simple hecho, que ha intervenido en la vida de algunas personas. El cristianismo nace aquí. No es una ideología, no es un sistema filosófico, sino un camino de fe que parte de un advenimiento testimoniado por los primeros discípulos de Jesús. Pablo lo resume de este modo: Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día y se apareció a Pedro y a los 12. Este es el hecho. Ha muerto, fue sepultado, ha resucitado, se ha aparecido. Es decir, Jesús está vivo. Este es el núcleo del mensaje cristiano. Es la apertura de esta catequesis del Papa Francisco. Y lo recalca, es un hecho. Lo podemos verificar por varias fuentes. Jesús murió. Fue alguien que no existió en realidad. Hoy en día ya hay personas que hasta eso lo niegan. No, es un hecho. Jesús fue un hombre que caminó la tierra. La segunda persona de la Santísima Trinidad se encarnó en el seno de nuestra Santísima Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo. Predicó, murió, resucitó, pero está vivo. No se queda la historia ahí en su muerte, sino que está vivo. Como cantamos en ese canto popular, ¿verdad? Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Esa es la novedad de este acto de la resurrección, acto sin precedente que no va a volver a ocurrir. Esta es la novedad del mensaje, novedad de la resurrección. Y te dirijo la atención a lo que el Papa dice sobre el cristianismo, muy importante. No es una ideología, no es un sistema filosófico, sino un camino de fe. Fíjate bien, no es una ideología, no es un sistema filosófico. Muchos de nosotros, ¿cómo vivimos nuestra fe? Ni siquiera llegamos a esa coherencia de que fuera una ideología, sino simplemente la vemos como un conjunto de reglas a seguir. Eso lo vemos, por ejemplo, en la Cuaresma, ¿verdad? Personas que son católicas se acuerdan que son católicas y que hay algo que los católicos hacen en la Cuaresma y dicen, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la regla esa del ayuno, de la abstinencia? ¿Qué se come? No se come carne, se puede comer pollo. Como que se acuerdan, ¿verdad? Que el ser cristiano lleva algo en su vida. Pero nuestra fe no es solamente eso. No es un conjunto de reglas, no es una ideología, no es un sistema filosófico, nos dice el Papa Francisco, es un camino de fe, un caminar de fe, siguiendo a Cristo. Lo podemos ver en términos de una relación que, como toda relación humana, comienza con un encuentro. Piensa en las relaciones humanas que tú tienes con tus amigos, con tu esposa, con tu cónyuge, ¿no? Los conoces, los tratas, los empiezas a conversar, a aprender más de ellos, y de ahí es donde nace la relación. Es así con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a su encuentro, como vamos a ver en un momentito más. Pero de eso se trata nuestra fe, de un caminar. Eso nos habla del hecho que es un proceso.
Es un proceso, vamos avanzando. Nos caemos a veces, sí, somos pecadores, pero para eso tenemos la ayuda de Dios y tantas ayudas que nos manda, tantas gracias, los sacramentos, tantas oraciones, tantas devociones que nos fortalecen también, muchas maneras, a manera de que podamos seguir caminando en este camino de fe. Continúa el Papa en su mensaje, anunciando este advenimiento, que es el núcleo central de la fe. Pablo insiste sobre todo en el último elemento del misterio pascual, es decir, en el hecho de que Jesús ha resucitado. Si de hecho todo hubiese terminado con la muerte, en Jesús tendríamos un ejemplo de entrega suprema, pero esto no podría generar nuestra fe. ¿Ha sido un héroe? No, ha muerto, pero ha resucitado, porque la fe nace de la resurrección. Aceptar que Cristo ha muerto y ha muerto crucificado no es un acto de fe, es un hecho histórico. En cambio, creer que ha resucitado, sí. Nuestra fe nace en la mañana de la Pascua. Pablo hace una lista de las personas a las cuales Jesús resucitado se les aparece. Tenemos aquí una pequeña síntesis de todas las narraciones pascuales y de todas las personas que han entrado en contacto con el resucitado. Al inicio de la lista está Cefas, o sea, Pedro y el grupo de los discípulos. Luego 500 hermanos, muchos de los cuales podían dar todavía sus testimonios. Luego he citado Santiago. El último en la lista, como el menos digno de todos estos, es el apóstol mismo, Pablo, quien se llama a sí mismo como un aborto. ¿Por qué usa esta expresión? Porque su historia personal es dramática. Pero él no era un monaguillo, Él era un perseguidor de la iglesia, orgulloso de sus propias convicciones. Se sentía un hombre realizado, con una idea muy clara de cómo es la vida con sus deberes. Pero en este cuadro perfecto, todo era perfecto en Pablo, él lo sabía todo. En este cuadro perfecto de vida, un día sucedió lo que era absolutamente impredecible. El encuentro con Jesús resucitado en el camino a Damasco. Allí no había solo un hombre que cayó en la tierra, había una persona atrapada por un advenimiento que le habría cambiado el sentido de la vida. Y el perseguidor se convierte en apóstol. ¿Por qué? Porque yo he visto a Jesús vivo. Yo he visto a Jesús resucitado. Este es el fundamento de la fe de Pablo, como de la fe de los demás apóstoles, como de la fe de la iglesia, como de nuestra fe. Son las palabras del Papa Francisco, continuando con su catequesis. Y esta es la verdad centralísima para todos nosotros. Así es para todos nosotros. Ese inicio de nuestra fe, de vivirla ya en la madurez, en el ser adultos, es un encuentro con Jesucristo. Y ustedes díganme si me equivoco. Ustedes que están convencidos, ustedes que conocen y aman a Dios, es porque llegó un momento, de alguna manera, ya sea que en un retiro, ya sea alguna experiencia de su vida, pero ustedes, todos ustedes que me escuchan, así como yo mismo, llegamos a la presencia, al encuentro con el Jesús vivo. Por eso dice aquí el Papa, que la resurrección, el resucitado, Jesús resucitado, esto es el principio de nuestra fe. No solamente creer en su muerte, dice el Papa, esto es un hecho histórico. No se requiere fe para creer en que Jesús murió, pero sí que se requiere fe para creer en su resurrección. Y esta fe en el Cristo resucitado es lo que nosotros, cuando llegamos al encuentro con Él, nos ha transformado, nos ha cambiado, como aquí vemos cómo cambió a Pablo, cómo de ser perseguidor, cómo de ser arduo asesino, perseguidor de los cristianos, da un giro de 180 grados a su vida, y ahora él es
el discípulo, con ansias de compartir el Evangelio. Entonces, para todos nosotros así es. El inicio de nuestra fe es un encuentro con Jesús. Para mí, personalmente, este encuentro me llega a través del testimonio de muchos jóvenes que nos encontramos asistiendo a una jornada mundial de la juventud, 1997 en París, Francia. Antes de eso, pues para mí igualmente la fe era algo diferente, era algo que yo iba a misa, sí, porque mi mamá me llevaba, ¿verdad? Porque había castigo si no iba, pero me daba igual, ¿no? Pero a partir de este testimonio de fe, esa calidez, ese amor, esa alegría que se sentía palpablemente en estos jóvenes reunidos para la misa inaugural con el encuentro de nuestro queridísimo Papa San Juan Pablo II, fue ahí que Dios me toca el corazón, me da la gracia de decir que sí. Y por eso yo lo tengo muy presente. Ponte tú a reflexionar en tu propia vida. Seguramente ha habido algún momento también en que oíste la voz del Señor que te llamaba. Quizás fue tras la invitación de alguien que te invitó a un retiro. Quizás fue tras un evento fuerte en tu vida que te llevó a voltear la mirada hacia la cruz. Pero recuerda, entonces, así como llegó ese momento para ti, parte de nuestra labor misionera es entonces llevar a otras personas, encaminarlas a maneras de que ellas también tengan este encuentro con Jesucristo. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos queda un pedacito más de la catequesis del Papa Francisco. Ya volvemos después de esta pausa musical. Ninguno muere.
Muchísimas gracias, hermanos y hermanas que nos escuchan en este su programa El Gozo del Evangelio. De verdad renace la vida y el corazón con la resurrección de Jesucristo, como proclama este bonito canto de la agrupación argentina Pascua Joven. Renace la vida y el corazón. Estamos de regreso con la catequesis del Papa sobre esta Pascua. Hemos estado hablando de las palabras de Francisco para nosotros, recordándonos cómo la fe cristiana no nada más es una ideología, es un camino de fe, es un proceso. Nos habla de cómo se requiere fe para creer en la resurrección, cómo la resurrección es el inicio de nuestra fe, como el encuentro con el Jesús resucitado, así como lo hizo con Pablo, es el que nos convierte, es el que nos cambia, es el que nos trae la fe. Y continuaba el Papa Francisco enseñándonos en este mensaje de Pascua, nos dice: qué bello es pensar que el cristianismo esencialmente es esto. No es tanto nuestra búsqueda en relación a Dios, una búsqueda en verdad casi incierta, sino mejor dicho, la búsqueda de Dios en relación con nosotros. Jesús nos ha tomado, nos ha atrapado, nos ha conquistado para no dejarnos más. El cristianismo es gracia, es sorpresa, y por este motivo presupone un corazón capaz de maravillarse. Un corazón cerrado, un corazón racionalista, es incapaz de la maravilla y no puede entender qué cosa es el cristianismo. Porque el cristianismo es gracia, y la gracia solamente se percibe, mas se encuentra en la maravilla del encuentro. Hermosas palabras aquí del Papa Francisco, donde nos dice, no es tanto que nosotros busquemos a Dios. Muchas veces, y a veces no sé tú, pero a veces hasta yo también lo digo, a veces decimos cosas como esas: cuando encontré a Dios. Bueno, la verdad es que lo encontraste porque Él te estaba buscando primero. En esto Dios siempre tiene la iniciativa, y esto nos recuerda esa tan bonita y tan profunda imagen del Padre amoroso que sale al encuentro de ese hijo pródigo del Evangelio de Lucas, capítulo 15. Así es nuestro Dios. Esta es la imagen que nos está dando el Papa Francisco. Un Dios que sale a nuestra búsqueda, así como este Padre amoroso. Antes de que el hijo pródigo se decidiera, antes de que el hijo haya caído en el fondo y haya dicho: me levantaré, iré a la casa de mi padre, el padre ya lo estaba esperando. Y cuando lo ves, corre, a pesar de su edad, corre hacia él y se cuelga de su cuello. Qué bonita imagen de nuestro Dios, que aunque éramos nosotros pecadores, manda a su Hijo Jesucristo a salvarnos. Y nos dice San Pablo, esa es la prueba de que Dios nos ama, que aún siendo nosotros pecadores, Jesús murió por nosotros. Este es nuestro Dios, un Dios que nos busca, un Dios que quiere la comunión con nosotros. Y continuaba el Papa Francisco en su catequesis de la Pascua. Nos dice: y entonces, también si somos pecadores, pero todos lo somos, si nuestros propósitos de bien se han quedado en el papel, o quizás si mirando nuestra vida nos damos cuenta de haber sumado tantos fracasos, en la mañana de Pascua podemos hacer como aquellas personas de las cuales nos habla el Evangelio: ir al sepulcro de Cristo, ver la gran piedra removida y pensar que Dios está realizando para mí, para todos nosotros, un futuro inesperado. Ir
a nuestro sepulcro. Todos tenemos un poco dentro. Ir ahí y ver cómo Dios es capaz de resucitar ahí también. Aquí hay felicidad, aquí hay alegría, vida, donde todos pensaban que solo había tristeza, derrota y tinieblas. Dios hace crecer sus flores más bellas en medio de las piedras más áridas. Ser cristianos no significa no partir de la muerte, sino del amor de Dios por nosotros, que ha derrotado a nuestra acérrima enemiga. Dios es más grande de la nada, y basta solo una luz encendida para vencer la más oscura de las noches. Pablo grita evocando a los profetas: ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde tu aguijón? En estos días de Pascua, llevemos este grito en el corazón. Y si nos dirán del porqué de nuestra sonrisa donada y de nuestro paciente compartir, entonces podremos responder que Jesús está todavía aquí, que continúa estando vivo entre nosotros, que Jesús está aquí, en esta plaza, con nosotros, vivo y resucitado. Son las palabras con las que el Papa Francisco concluye su catequesis de la Pascua. Palabras llenas de esperanza, palabras llenas de la exhortación a la alegría que, como les he venido diciendo, debemos de tener nosotros los católicos, que de por sí, sobre todo durante la Pascua, pero de por sí esta alegría la debemos de llevar siempre con nosotros. Por eso San Pablo nos exhorta: estén alegres en el Señor. Les repito, estén alegres. Para el cristiano, esa debe de ser la actitud natural, la actitud normal. Alegría que viene de saber que nuestro Señor Jesús está vivo, que venció la muerte. Reflexionando lo que significa esto para nosotros. Al saber nosotros en fe que Jesús murió, ¿qué quiere decir eso para nosotros? Porque mucha gente el día de hoy se pregunta eso. Los invitas tú a venir a la iglesia y se preguntan: bueno, ¿y qué hay ahí para mí? ¿Cuál es el beneficio para mí yo ir ahí? Bueno, nos da la esperanza, nos da la seguridad de que, como Pablo nos dijo, Jesús es el primogénito, Él es el primero en resucitar. Tenemos la esperanza de que nosotros también vamos a resucitar. Tenemos la esperanza de la nueva vida, de que la vida que vivimos aquí el día de hoy, con sus problemas, con sus aflicciones, con los vicios, con el pecado, con la muerte, esta vida no tiene la última palabra. Nosotros los cristianos la vivimos con alegría, sabiendo que Jesucristo venció la muerte y el pecado, que vino, nos enseñó, nos reveló la cara del Padre, nos vino a enseñar cómo es Dios, que Dios nos ama. Entonces nos sentimos amados, nos sentimos perdonados. Como nos dice aquí el Papa Francisco, todos somos pecadores, pero debemos ir también a ese sepulcro. Debemos también nosotros a ir un poco más adentro, ver cómo Dios es capaz de resucitar de ahí, de ese sepulcro de nuestra tristeza, de ese sepulcro de nuestros vicios, de ese sepulcro de nuestros pecados, de ese agujero, de ese sepulcro en donde se encuentran todas las cosas malas que tenemos. Ahí también puede resucitar nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la labor del cristiano: mantenernos en esa alegría, buscando, viviendo esta nueva vida que tenemos en Cristo en la resurrección, a manera de que la compartamos, invitemos a otras personas. No hay que olvidarnos del llamado de la nueva evangelización que nos hace la iglesia.
Nuestro cometido hoy en día es entonces llevar a otros por este camino de fe que nos dice el Papa Francisco, que es nuestra fe, no es un camino, es un caminar con Cristo. Hay que invitar a otros a este caminar, y no solo invitarlos, sino caminar con ellos, acompañarlos. Yo no sé tú, pero a mí me hubiera gustado mucho en esos momentos en que conocía a Jesús por primera vez, tener a alguien. Sé tú esa persona que camina con alguien más. Sé tú esa persona que puede responder esas preguntas, como nos dice San Pedro. Hay que estar listos para dar respuesta de las razones de nuestra fe. Hay que vivir esta alegría, hermanos y hermanas, sobre todo en estos 50 días de la Pascua, pero siempre. Esa es la dirección del cristiano, la expectativa de vivir siempre en alegría, sabiendo lo que nos espera, sabiendo que la victoria para nosotros está ya ganada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en esta sintonía del programa El Gozo del Evangelio. Recuerdo estar con nosotros cada semana, cada viernes a la 1 de la tarde, hora central de Houston. Con mucho gusto aquí compartimos temas de fe para la formación y la evangelización de parte de la Oficina de Evangelización y Catequesis. Un saludo también a mis compañeros Gerardo Salazar y Adrián Herrera. Un gusto, una gracia el haber podido compartir con ustedes este espacio. Muchísimas gracias, bendiciones para ustedes, paz y bien para siempre. Si este programa ha sido de tu agrado y deseas adquirirlo, lo puedes hacer llamando a nuestras oficinas al 713-939-0470. Esto fue El Gozo del Evangelio, un programa producido y conducido por la Oficina de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Los esperamos la próxima semana.